ustedes. Por favor, si en algún momento de la ponencia el audio o la imagen no estuvieran mostrándose bien, por favor me avisan por el chat para poder solucionarlo a la brevedad posible. Comenzamos entonces. Permítame un momento. Ya. Simplemente para recordar que la información que se va a brindar a continuación son fines académicos y es producto de revisiones bibliográficas. Lo que vamos a ver el día de hoy es un poco acerca de la situación epidemiológica, recordaremos algo de lo que es el SARS-CoV-2, hablaremos un poco de la COVID-19 como enfermedad, hablaremos de cómo se previene esta enfermedad, qué seguimiento y manejo inicial se le debería de dar, y bueno, ya yendo más adelante, cuál sería el manejo que se le tiene que dar desde un punto de vista general hospitalario, ¿no? Y hablaremos un poco acerca de las complicaciones también y de las secuelas, ¿no? Que es algo que se está mencionando bastante al día de hoy, ¿no? Bien, como introducción he querido presentarles una serie de recortes periodísticos acerca de la pandemia, ¿no? Desde lo que ha sucedido desde inicio de año, ¿no? Ha pasado más de un año en el cual hemos estado enfrentándonos a esta enfermedad y definitivamente el escenario ha cambiado, ¿no? Hay varios factores que han modificado el curso de esta pandemia, ¿no? Y bueno, que en realidad eran de esperarse la aparición de estos factores, pero algunos han sido más complicados de manejar que otros. Lo primero es que a inicio de año nosotros tuvimos la noticia de que la variante británica ya había sido identificada en nuestro país, ¿no? Eso sin duda cambiaba el curso de lo que es el manejo de la pandemia, dado que teníamos el antecedente de lo que había ocurrido en Gran Bretaña, ¿no? Y lo veremos también cuando hablemos un poco acerca del SARS-CoV-2 y de las variantes que están presentes en nuestro país. También no solamente nos quedamos con la variante brasilera, a inicios de febrero apareció ya el comunicado del Ministerio de Salud en el cual se manifestaba que se había identificado la variante brasilera, ¿no? Y bueno, que había tenido una gran expansión a lo largo de varias regiones de nuestro país, ¿no? Y principalmente en Lima, ¿no? Y en Lima se indicaba. Actualmente, como sabemos, hace algunos días se ha notificado, el Instituto Nacional de Salud notificó que se había ya registrado la identificación de la variante C37, ¿no? De la que hablaremos un poquito. Hablaremos un poquito mediante el comunicado que dio el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Eso, el recorte de eso lo he puesto más adelante. Eso es desde un lado, ¿no? de toda la problemática. Desde el otro lado de toda la problemática está la aparición de las vacunas, ¿no? Y de otras formas de prevención. Sin embargo, las vacunas probablemente sean una de las principales armas con las cuales enfrentar esta pandemia, ¿no? En nuestro país llegó en un primer momento la vacuna Sinopharm, que fue aplicada en primer lugar a los trabajadores de salud y en general a todo el personal que estaba en contacto directo con las personas infectadas, ¿no? Si bien es cierto, esta vacunación no fue perfecta, viendo casos especiales, sin embargo, es bastante alentador que poco a poco vayan aumentando el número de vacunados, ¿no? Independientemente de las políticas que se haya adoptado. Además, en nuestro país no solamente contamos con la vacuna Sinopharm, sino con la vacuna Pfizer, ¿no? Y ya no solamente se vacuna el personal de salud, sino como hemos visto, ha ido avanzando, ¿no? En un primer momento se vacunó a los adultos mayores, al personal de las Fuerzas Armadas, a los bomberos,
se vacunó a la población de riesgo, a los adultos mayores, mayores de 80, mayores de 70 e incluso se ha iniciado la vacunación a mayores de 60, ¿no? Dependiendo de la región, dependiendo de varios factores, ¿no? Pero ya se ha iniciado, además se ha iniciado la vacunación a las personas que tienen enfermedades raras y enfermedades poco frecuentes, ¿no? Que significaba también un grupo de riesgo bastante importante. El avance de la vacunación a estas personas, incluso si es que nosotros no nos encontráramos dentro de estos grupos, es bastante alentador para la sociedad y la comunidad en general, dado que el hecho de que se proteja a una persona vulnerable hace que haya menos probabilidad de que esa persona tenga lo que se conoce como un COVID severo, ¿no? Que incluso podría llegar a requerir una cama en una unidad de cuidados intensivos. Nosotros sabemos que en definitiva ha habido un desequilibrio entre la oferta y la demanda de estas camas que cuentan con ventiladores mecánicos, ¿no? Si se protege a esta población, en realidad se está protegiendo a toda la comunidad desde el punto de vista que ellos son los que tienen más riesgo de llegar a esos, a ocupar esas camas, ¿no? Hablaremos también un poco acerca de la situación epidemiológica. Es importante que recordemos en dónde nos encontramos respecto a cifras de contagiados, a muertes diarias, muertes semanales, para que nosotros podamos identificar contra qué tenemos que combatir, ¿no? En definitiva, ustedes han estado ya probablemente enfrentando la pandemia desde sus inicios, cuando hemos visto cómo aceleradamente comenzó a incrementarse el número de personas contagiadas con el SARS-CoV-2 y cómo también en los meses finales del año pasado, ese aumento cesó, incluso comenzó a disminuir la cantidad de personas contagiadas, y bueno, se concluyó lo que era la primera ola, ¿no? También hemos visto a inicios de este año, en los primeros meses, cómo se volvió a registrar un incremento del número de casos, y ahora estamos viendo cómo ese incremento va disminuyendo, ¿no? Lo que conocemos como segunda ola. Ahora, este tipo de infecciones como las que provoca el SARS-CoV-2 tienen ese tipo de presentación por olas. Nosotros hemos visto antecedentes de otros brotes epidemiológicos en otras regiones de nuestro país incluso, o de países del Oriente, o de otras enfermedades infecciosas que podrían tener un comportamiento similar a la COVID, ¿no? Y hemos visto en realidad que uno de los principales problemas en el control de esta pandemia es que no cesa el número de contagios, ¿no? La COVID-19 es una enfermedad que es muy fácil de transmitirse si es que no se toman las medidas de bioseguridad necesarias. Y si bien es cierto, la mortalidad va por abajo del 5% hasta ahora, esto se ha dificultado un poco porque si la enfermedad, como la enfermedad tiene una mortalidad baja, en realidad, respecto a otras enfermedades, es más fácil que se transmita, ¿no? Y si lo vemos desde un punto de vista global, puede ocasionar más muertes, ¿no? Es la diferencia que se hace entre la mortalidad, la letalidad y la mortalidad total, ¿no? Entonces eso es algo que podríamos nosotros analizar con los siguientes datos que les voy a presentar. Aquí encontramos las cifras mundiales. Aquí esta página, el Worldometer, nos permite conocer de una forma bastante simple cuáles son las cifras registradas del número de casos, número de muertes, número de recuperados, ¿no? No solamente en esta diapositiva, en diapositivas que vaya a presentar más adelante, van a ver lo que figura aquí, en esta diapositiva, ¿no? En la parte inferior, en la parte del lado derecho, el lado izquierdo, van a encontrar los links en los cuales ustedes pueden comprobar la información, ampliar la información, o podrían actualizar la información, ¿no? Por ejemplo, esta página, la actualización que les traigo hoy es el día 28, y al día de hoy
y en realidad esta página va actualizándose día con día, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer cifras generales acerca de lo que pasa en el mundo, es una alternativa. Esta página al día de hoy nos dice que han habido más, o para ser menos exactos y verlo desde un punto de vista más general, han habido aproximadamente 170 millones de casos en el mundo de contagios, ¿no? De infecciones por SARS-CoV-2, de casos de coronavirus, como se indica acá. Eso a lo largo de toda la pandemia. Y muertes, han habido más de 3,5 millones de muertes en todo el mundo, ¿no? Y bueno, han habido otros tantos millones recuperados. Como les indico, la mortalidad en esta enfermedad no es tan grande como otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, enfermedades donde la mortalidad, la letalidad es altísima, como el ébola, es distinto, ¿no? Su comportamiento es distinto, y eso no significaría que no se le tenga que tomar atención, ¿no? Porque si nosotros vemos desde un punto de vista macro, ante el incremento de contagios, ante un número amplio de contagiados, la mortalidad puede ser muy, muy, muy alta, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico que nos muestra las defunciones totales semanales, ¿no? De 3 años en el Perú. Estos son con datos de SINADEF, que fueron elaborados en estos gráficos, y aquí vemos cómo era la mortalidad, el número de funciones semanales por distintas causas, sin considerar muertes violentas. Esta línea celeste que está acá representa lo que sucedía en el 2019. Lo que sucedió en el 2020 lo podemos observar en esta curva de acá, en la curva roja, ¿no? Como vemos, hubo un incremento, definitivo incremento de las defunciones, hubo un aumento de muertes que pudieron haberse evitado en algunos casos, y que en definitiva tuvieron un alto costo para nuestro país, ¿no? Y vemos cómo en el 2020, en esta imagen coloreada de mostaza, vemos cómo también ha habido un incremento del número de muertes, incluso respecto al año 2020, ¿no? Donde ya teníamos la pandemia. Imagínense, en cortos meses ya tenemos cifras significativas respecto a lo que es de funciones totales semanales, ¿no? Este gráfico me gusta mucho porque es fácil de entender cuál ha sido el impacto de la pandemia respecto a las defunciones. Además, es un gráfico que nos puede servir de arma cuando las personas indican que esa enfermedad en realidad no ha tenido mayor repercusión, que lamentablemente aún hay personas que creen que esa enfermedad no es tan complicada como dicen los científicos, ¿no? Entonces este gráfico demostraría que sí, porque acá ha habido evidentemente un incremento del número de muertes. Estos datos, como les mencioné, también tienen como fuente SINADEF. Y aquí hay otro gráfico que también fue elaborado con datos del SINADEF, en el cual se muestran las defunciones totales diarias en la ciudad de Lima y Callao. Esto es solamente en esta región, actualizado al 24 de este mes, en el cual vemos cómo en definitiva hubo un incremento del número de casos para los meses de abril, ¿no?, del año pasado, donde comenzaron a registrarse este incremento acelerado del número de casos hasta julio aproximadamente. Después de ello comenzó un descenso y el término de lo que se conoce como la primera ola, ¿no? En los meses finales del año estuvimos en cifras bastante alentadoras. Es cierto, todavía se necesitaba mantener medidas de prevención, pero ya se podía dar ciertas reactivaciones, ¿no?, de diferentes sectores que se habían visto puestos en segundo plano por este tema prioritario de la salud. A partir de los primeros meses de este año hemos visto un incremento más rápido y más alto del número de defunciones, totales diarias,
¿no? Y ahora vemos que afortunadamente la curva está yendo a la baja, entonces estaríamos frente a lo que es un descenso ya en la segunda ola. Pero esto hay que tomarlo con bastante cuidado, como hemos observado aquí, en la primera ola hubo un descenso significativo y una pequeña alza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evitar esto. Además, nosotros sabemos que existen factores que podrían afectar esta curva y podrían hacer que haya un registro, un aumento del número de casos según lo que se vaya presentando en el contexto, tanto social como en la aparición de algunas variantes biológicas, ¿no? Que podrían ver afectados. Cuando hablemos un poquito de lo que fue la variante conocida como británica, veremos cómo es que se cambió una curva que apuntaba a no ser tan alta a ser a ver un incremento acelerado y desproporcionado por la aparición de una variante, ¿no? El Ministerio de Salud y su salud, su salud, nos brinda datos actualizados también de lo que son los casos confirmados. En los gráficos anteriores nosotros hemos visto como fuente SINADEF. SINADEF registra tanto los casos de defunciones por sospecha de COVID como por COVID confirmado. En este caso, en lo que es el MINSA, nosotros vamos a ver datos de lo que son COVID confirmados, ¿no? Entonces, indica que para el día 26 de mayo, en las últimas 24 horas, hubieron 2.227 nuevos casos, ¿no? Si nosotros recordamos las cifras anteriores, en realidad va disminuyendo, pero aún no lo suficiente como para ofrecernos una seguridad más amplia. Afortunadamente hubieron 196 altas hospitalarias y se registraron 182 fallecimientos. Si recordamos semanas anteriores, se han registrado incluso más de 370 muertes en algunos días, ¿no? Entonces, vemos que hay una disminución, pero que aún no es suficiente como para brindarnos una seguridad total, ¿no? Entonces, tenemos que seguir con las medidas de seguridad necesarias. Pero de todas maneras, nos da también un parámetro de mejora, ¿no? Que es alentador para que nosotros sigamos conservando estas medidas que en realidad nos van a ayudar a vencer por completo a la pandemia en algún tiempo, ¿no? En estas cifras, en este mejoramiento de cifras, tiene mucho que ver varios factores, ¿no? Todo en salud es multifactorial. Pocas cosas solamente se van a ver un factor, ¿no? Y definitivamente uno de los factores que ha colaborado aquí es la vacunación, el incremento de la vacunación, ¿no? Si nosotros vemos el registro del número de médicos, enfermeras, fallecidos durante la primera ola, en esta segunda ola, donde ya hubo una herramienta durante la segunda ola, con que los médicos, las enfermeras, los técnicos, las obstetrices y otros profesionales de salud pudieron enfrentar de forma diferente y en definitiva, afortunadamente, disminuyeron el número de casos, ¿no? Como les menciono, igual es necesario seguir protegiéndonos, seguir teniendo todas las medidas de prevención, pero en realidad son cifras que tenemos que tener en cuenta. Y también el Ministerio de Salud en esta infografía nos ofrece información acumulada, ¿no? De la pandemia. Aproximadamente 1.800.000 personas han sido de altas, han habido más de 1.900.000 de casos confirmados y a lo largo de toda la pandemia más de 68.816 fallecidos, ¿no? Esos son datos generales que también es importante recordar para que nosotros veamos el impacto de esta pandemia. Esta es la página, ya un recorte de lo que es la página de la sala situacional. Al igual que la página que les mostré anteriormente, es una página que se actualiza día con día. A veces demora un poco más, ¿no? Esta, por ejemplo, es actualizada al día 26, a pesar de haber sido buscada el día de hoy, ¿no? Esta demora un poquito más, pero igual nos ofrece datos de el Instituto Nacional de Salud, el Centro Nacional de Epidemiología, en distintas oficinas del MINSA, en realidad. ¿Y qué nos indica acá, no? Nos indica que la mayoría
nos da estos gráficos, ¿no? Que nos van a ayudar a tener una mejor idea de lo que es la enfermedad, de algunas características de esa enfermedad. Por ejemplo, este gráfico de aquí, de lo que es hospitalizado según evolución médica, nos habla de un mayor número de evolución estacionaria, ¿no? Que una evolución favorable y que una evolución desfavorable, ¿no? Y respecto a lo que es evolución favorable y desfavorable, la evolución desfavorable tendría mayor número de casos, ¿no? Esto no hace más que mostrarnos nuevamente que la COVID no es una enfermedad que al 100% de personas vaya a afectar de forma severa. No es un porcentaje el que se afecta y generalmente asociados a factores de riesgo de los que mencionaremos. Aquí también vemos hospitalizados según Red Prestacional de Salud. Vemos que Salud ha sido quien ha tenido mayor número de hospitalizados, seguido por el MINSA, seguido por los centros privados y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. En otra de sus fichas presentes en esta sala situacional ya se muestra la realidad de las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Se menciona que en total hay 2.804 camas de cuidados intensivos y 2.676 camas ocupadas con ventiladores mecánicos, ¿no? Aquí podemos ver la disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos con ventiladores en zona COVID durante el estado de emergencia sanitaria, ¿no? En definitiva, vemos que aún hay una escasez de camas con ventiladores mecánicos disponibles, ¿no? Y es bastante preocupante porque en realidad, a pesar de que hay una disminución en las defunciones y en el aumento del número de casos, aún no es suficiente como para que esto se amplíe y otorgue mayor seguridad. La disponibilidad de camas UCI según la red prestacional la vemos aquí. Hay redes que tienen más disponibilidad que otras, pero en realidad en todas hay escasez. Por ejemplo, en el nivel privado, en el MINSA, podemos observar una escasez bastante considerable, en el gobierno regional un poco menos, y en el salud entre ambos, ¿no? Pero como les indico, la escasez es evidente en cada uno de los casos, donde la barra roja representa a los que ya están en uso y la barra mostaza representa a los que están disponibles, ¿no? Vemos que evidentemente los que están en uso sobrepasan a los que están disponibles por un amplio rango. Y por último tenemos la ficha de los fallecidos, ¿no? Como les indiqué en la infografía del MINSA, han habido a lo largo de la pandemia más de 68.634, bueno, en lo que total que registra es este número, 68.634 fallecidos en total, con una letalidad de 3.54%. Si nosotros recordamos lo que pasó en la primera ola, nosotros incluso hemos llegado a cifras mayores de 4, de 4.5, ¿no? Y ha disminuido por distintos factores, ¿no? Pero nosotros ahora manejamos esta letalidad, ¿no? Al día 26, una letalidad de 3.54. Vemos también que la mayor cantidad de los fallecidos ha sido adultos mayores, seguidos por adultos, seguidos por jóvenes, seguido por niños y al final adolescentes, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que el mayor número de casos se da en adultos mayores, a veces ponemos en segundo plano a estos grupos etarios, ¿no? Que también es importante tener atención, especialmente cuando se encuentran dentro de los grupos de riesgo. Es muy difícil que nosotros no hayamos estado en contacto con alguien que haya perdido un familiar, con alguien que haya perdido un conocido, que incluso nosotros seamos una persona, ¿no? Por estos amplios números que se manejaron. Y como les menciono, los datos de la sala situacional son datos de COVID confirmado, no están en relación a lo que es sospecha de COVID-19, ¿no? Entonces, si nosotros ampliamos a sospecha a un número de casos no diagnosticados, incluso encontraríamos mayor número, ¿no? Como lo que encontramos en la página de SINADEF. Aquí tenemos a los fallecidos según sexo, ¿no? A lo largo de toda la pandemia también hemos visto que los más afectados han sido los del sexo masculino,
como se indica aquí, un 65-66% de personas afectadas que han fallecido han sido del sexo masculino. Y también aquí en esta página se registra el número de defunciones según la red prestacional, ¿no? El Ministerio de Salud, por ejemplo, es la que registra más fallecidos por lugar de defunción, seguido por el salud, seguido por el domicilio, la vía pública y el tránsito o establecimientos, seguido por clínicas privadas, seguido por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, entre otros. Bien, eso es todo lo que les quería mencionar en respecto a epidemiología. Ha sido un recuerdo y un ponernos en contexto de lo que está pasando en el Perú para que nosotros podamos darnos cuenta de en qué punto estamos de la pandemia, ¿no? En qué lugar de la curva, en qué momento nos encontramos. Siempre es importante recordar ello. Ahora hablemos un poquito de lo que es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es ese virus que ustedes están observando ahí, que es muy característico, que tiene como espigas que salen de una esfera viral, ¿no? Hablaremos un poquito más acerca de este virus. Y haremos una distinción para empezar de lo que es coronavirus, el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Coronavirus es una extensa familia de virus, ¿no? El SARS-CoV-2 es uno de los virus que pertenece a esta gran familia de los coronavirus. Los coronavirus se dividen en subgrupos conocidos como alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus. El SARS-CoV-2 es uno de los virus que conforman el subgrupo de los beta coronavirus, ¿no? Y este virus, cuando infecta, cuando llega al organismo de un individuo sano, ocasiona una infección y que puede llevar a lo que se conoce como la enfermedad de la COVID-19, que es una enfermedad de amplia, que muestra distintas manifestaciones, distintos escenarios. Uno de los escenarios que muestra incluso es una condición asintomática, ¿no? En la cual el paciente no experimenta en absoluto ningún síntoma, pero sí hay registro de la enfermedad por alguna prueba de laboratorio. Casos de personas que solamente van a presentar síntomas leves, casos de personas que van a presentar ya síntomas moderados y en menor proporción el número de personas que va a registrar casos críticos o severos, ¿no? En definitiva son menor porcentaje, pero existen. Entonces esa enfermedad incluso puede llegar a lo que se conoce como el síndrome agudo respiratorio severo y puede llevar a la muerte por distintas complicaciones, ¿no? No solamente las complicaciones respiratorias, existen otras complicaciones, sin embargo la complicación respiratoria es la más frecuente. Aquí vemos 3 virus pertenecientes a la familia de los beta coronavirus. Vemos al SARS-CoV, vemos al SARS-CoV-2 acá vemos al SARS-CoV y acá vemos al MERS-CoV. El virus conocido como SARS-CoV causa la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Eso es lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. Ahora, hay otros virus que también pertenecen a esta familia y que han causado brotes epidémicos en otras regiones, ¿no? Que afortunadamente no han llegado a tener la expansión que ha tenido el SARS-CoV-2, pero que sí se han registrado y tienen similitudes con lo que es el SARS-CoV-2. Por ejemplo, el SARS-CoV, que es bastante parecido al SARS-CoV-2, genera la enfermedad conocida como el síndrome respiratorio agudo severo. El MERS-CoV es otro virus que causó un brote en el lugar donde apareció y causó lo que se conoce como la enfermedad del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que, bueno, en definitiva tiene una presentación más problemática incluso de lo que es la COVID-19, ¿no? Las tres tienen una raíz filogenética en lo que es el coronavirus que afecta al murciélago, ¿no? Y ambas tienen intermediarios, en el caso del MERS-CoV, el dromedario, en el caso del SARS-CoV, la civeta,
y probablemente en el caso del SARS-CoV-2 el pangolín, ¿no? Pero esos son parte de los estudios filogenéticos. Y parte importante de lo que presentan todos estos virus es lo que se conoce como la proteína llave del virus, ¿no? O proteína S también. Entonces va a depender mucho de ello. Como les mencioné, ahí pueden ustedes ver al virus. Algo que se puede notar también es que es una esfera viral con estructuras parecidas a una espiga, ¿no? Estas estructuras parecidas a una espiga son lo que se conoce como la proteína S. La proteína S es precisamente la proteína llave, la que hemos visto en la diapositiva anterior. Es una proteína bastante importante para el virus, porque cuando el virus ingresa a nuestro organismo va a ser la que es reconocida por el receptor de nuestro organismo para poder infectarnos, ¿no? Vamos a ver con un gráfico cómo es que se produce esta infección. Ahora, no solamente esta proteína que parece una espiga, conocida como la proteína S o spike o espiga, está presente en la estructura de lo que es el SARS-CoV-2. También está la proteína M, la proteína E y la proteína N, formando la membrana, la envoltura y la nucleocápside respectivamente. Esta proteína S, como les mencioné, va a ser reconocida por un receptor de nuestro organismo, ¿no? Que es el ECA2 o enzima convertidora de angiotensina 2, presente en distintos tejidos de nuestro organismo. La unión de esta proteína S, esta espiga, esta proteína spike, cuando se junta con el receptor ECA2 va a permitir el ingreso del virus a nuestras células, va a permitir la replicación y va a permitir el aumento de la carga viral. No solamente está el receptor, hay un correceptor que también va a ayudar en el ingreso del virus a la célula, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no en esta, en la siguiente diapositiva. Aquí pueden ver de forma más esquemática lo que es el SARS-CoV-2. Aquí tenemos la proteína S, ¿no? Que le da la característica de espinas alrededor de la esfera viral, como ya dije en varias ocasiones, pero además le otorga, si lo vemos desde dos planos, como si fuera una corona, ¿no? Es por eso que también se denomina coronavirus. La proteína E en la envoltura, la proteína M en la membrana y la proteína N asociado al material genético, ¿no? Que bueno, no les mencioné, pero el material genético presente en el SARS-CoV-2 es el ARN de cadena simple. Entonces la proteína N va a estar asociada a ese ARN de cadena simple. Ahora, esa es la proteína S. La proteína S tiene 3 unidades. Como ustedes pueden ver acá hay 3 colores distintos, cada uno de estos colores representa a una unidad. Estas unidades son semejantes entre sí y presentan 2 subunidades, la subunidad 1 y la subunidad 2. La subunidad 1 tiene dentro de sí a lo que se conoce como el RBD, ¿no? También denominado, bueno, es las siglas de lo que en inglés es el Receptor Binding Domain, que en castellano sería el sitio de unión al receptor. Ese es el punto exacto con el cual se produce la identificación de la proteína S por el receptor ECA2, ¿no? Gracias a esa estructura tiene que ver con el reconocimiento del virus y el ingreso del virus a nuestra célula. Esto es lo que ocurre cuando el SARS-CoV-2 ingresa a nuestras mucosas, va a comenzar a viajar hasta encontrar lo que se conoce como el receptor ECA2, ¿no? Junto a su receptor denominado TMPRSS2, ¿no? Estos dos juntos reconocen al SARS-CoV-2 y permiten su ingreso por endocitosis. Se va a producir la liberación del material genético, como ustedes lo pueden ver aquí, y gracias al ribosoma
comienza lo que se conoce como la replicación, ¿no? Entonces van a comenzar a producirse más proteínas para formar nuevos virus, ¿no? Las proteínas que hemos mencionado, la N, la S, la M, la E. Se van a producir nuevos virus y van a ser liberados por exocitosis. Con ese proceso nosotros podemos entender por qué ocurren mutaciones. ¿De qué forma? Ustedes recordarán, al inicio les mencioné que han habido más de 160 millones de casos registrados en el mundo, ¿no? A lo largo de la pandemia. ¿Ustedes imaginan cuántas veces ha ocurrido esta replicación? Recordemos que estos ciclos de reconocimiento y replicación y aumento de la carga viral ocurren muchísimas veces en cada organismo infectado. Imagínense ustedes la dimensión del número de replicaciones que han habido desde un poco más del año pasado, desde hace 14 meses, en todo el mundo, ¿no? En definitiva, han habido muchísimas replicaciones y en algunas ocasiones esas replicaciones han tenido fallas. Cuando hay fallas en lo que es la replicación, hay cambios que podrían ser beneficiosos o perjudiciales para el virus. Cuando los cambios son perjudiciales para el virus, el cambio se limita y ya no sigue avanzando, pero cuando el cambio es favorable para el virus lo va a conservar, ¿no? Y va a producirle ventaja biológica, porque le va a permitir, sea que sea más fácil de reconocer el virus por el organismo, o quizás que sea más resistente, o quizás que evada el sistema inmunológico, ¿no? Pero le ofrece ventajas significativas, por eso lo va a conservar. Distintas mutaciones van a dar ventaja al virus en algunas ocasiones. Cuando hay una suma de mutaciones, se va a registrar lo que se conoce como una variante. Ahora, hablando ya de transmisión, cuando nosotros hablamos de lo que es el SARS-CoV-2, ya podemos deducir cómo es que se da la transmisión, ¿no? Lo que nos dice la CDC es que el COVID se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas que contienen el virus, ¿no? Esa es la principal forma de propagación, a través de la exhalación de gotitas y partículas respiratorias. Estas gotitas y partículas respiratorias pueden ser inhaladas por personas o depositarse sobre los ojos, la nariz o boca. En algunas circunstancias pueden contaminar superficies, ¿no? Que podrían ser tocadas por un individuo sano y llevado con su mano u otro objeto hacia sus mucosas también de los ojos, de la nariz y de la boca, ¿no? Es precisamente el traslado del virus desde por las gotas respiratorias hacia nuestras mucosas que se producen los contagios, ¿no? Y aproximadamente, si hablamos de gotas respiratorias, no hablamos ya de aerosoles, nosotros nos estamos hablando principalmente de lo que es una distancia menor o igual a 6 pies, ¿no? Que es en metros, 1.83 metros, ¿no? Por eso es que se pide que las personas mantengan una distancia mayor a 2 metros, ¿no? Para que no haya para que se evite esta forma de... Es una de las formas de prevención basadas en esta forma de transmisión, ¿no? Pero conocemos que no solamente se da a través de las gotas respiratorias que pueden viajar esta distancia, también se da a través de lo que se conoce como otras partículas respiratorias conocidas como aerosoles, ¿no? Estas gotas respiratorias van a tener menor peso que las gotas respiratorias, por lo tanto se van a quedar en el ambiente mucho más tiempo. Al quedarse en el ambiente, van a predominar en los espacios cerrados cuando haya habido una persona infectada adentro. Esta forma se ha ponderado últimamente en que sea la forma más probable de contagio, y es precisamente por lo cual una mascarilla no sería suficiente, ¿no? Porque no basta con que mantengas tu distancia, no basta con que solo tengas una mascarilla quirúrgica simple sobre ti, porque en realidad está en los ambientes cerrados donde hay deficiente ventilación, ¿no? Entonces, por eso otra de las medidas de prevención es precisamente ventilar los ambientes cerrados, ¿no? Para evitar
la acumulación de esos aerosoles, que no solamente van a poder extenderse más de 2 metros, sino que también van a quedarse suspendidos en el ambiente por más tiempo, ¿no? Eso es algo que se previene ventilando los espacios cerrados y utilizando en los espacios cerrados más medidas de prevención como lo que serían las dobles mascarillas, ¿no? O cuando te encuentras en algún lugar donde hay abundantes personas en un pequeño espacio, ¿no? Como son los mercados, por ejemplo. Aquí la CDC nos indica que hay 3 formas principales. Al inhalar, estando cerca de una persona infectada que exhala gotas y partículas respiratorias que contienen el virus, al hacer que estas pequeñas gotas y partículas respiratorias que se contienen el virus se depositen sobre los ojos, nariz o boca, especialmente a través de salpicaduras y aspersiones como las generadas al toser o estornudar, y al tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas con el virus, ¿no? Acá no se ha ponderado tanto lo que son los aerosoles, sin embargo, los aerosoles forman parte de lo que son las gotas, las partículas respiratorias, y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora hablemos de las nuevas variantes. En nuestro país han registrado, como les mencioné al inicio, ya 3 variantes, ¿no? Tenemos a la variante británica, tenemos a la variante brasilera y tenemos a la variante C37. La variante británica, conocida coloquialmente como británica, la Organización Mundial de la Salud la ha denominado B117. Ese es el nombre real de la variante, ¿no? Y fue la primera variante de investigación, la primera registrada en diciembre del 2020 y la primera variante de diciembre del 2020 de preocupación, ¿no? Esto es lo que significa estas siglas. ¿Qué sucede con esta nueva cepa y por qué es importante mencionar? ¿No? Acá para ello vamos a hacer uso de uno de los gráficos de Reino Unido. Reino Unido, ese es el gráfico de lo que sucedió en Reino Unido. Acá tenemos los nuevos casos confirmados diarios por millón de personas. Vemos que desde el inicio de la pandemia, como ustedes pueden ver desde enero del 2020 hasta marzo, ellos registraron 0 casos, ¿no? Porque todavía no había llegado a estas regiones los casos de la COVID-19. En marzo comenzó a haber un incremento del número de casos. Sin embargo, aún no se llegaba a cifras que superaran la disponibilidad de recursos que tenían ellos, ¿no? En realidad, a comparación de lo que se dio este año, fue bastante escaso, ¿no? Entonces ellos tienen una primera ola con aproximadamente 100 casos nuevos confirmados por millón de personas, ¿no? Como máximo. Así pasan varios meses hasta que en septiembre del año pasado ellos comienzan a registrar un incremento significativo del número de casos, ¿no? Hasta que en noviembre comienza a haber un descenso. Es durante este descenso, como ustedes pueden ver, ya de una segunda ola, que por algún factor que en ese entonces no se conocía, comenzaron a incrementarse el número de casos de forma acelerada. Tan es así que a esta condición se le conocía como la bestia, ¿no? Porque miren ustedes cómo comenzó a incrementarse, ¿no? La curva de lo que siempre tiende a horizontal comenzó a tender a vertical, precisamente por la aparición de este factor que en ese momento se desconocía. Se determinó a inicios del año pasado, de este año, que había una variante que era la probable responsable de este incremento acelerado, de lo que ellos en una primera ola registraban aproximadamente 100 casos nuevos confirmados por millón de personas, llegaron a ellos registrar más de 800 nuevos casos confirmados por millón de personas, ¿no? Esto los obligó a ellos a tomar distintas medidas, como volver a las restricciones estrictas, obligatorias, y a diversas medidas que afortunadamente ayudaron a controlar este número de casos, ¿no? Pero esto probablemente se haya debido a la aparición de la cepa británica, ¿no?
Entonces, ¿qué son estas nuevas variantes, ¿no? Que algunos especialistas las conocen como cepas. Son unas variantes que presentan una serie de mutaciones, ¿no? Algunas de las mutaciones presentes en lo que es la variante B117 es las que vemos a continuación. Esa es la proteína S, ¿verdad? Esa es la proteína S y ese es el receptor EK2. La proteína S y el receptor EK2. En esta proteína S del virus se habrían registrado las siguientes mutaciones. La primera, en la posición 501, hubo un cambio de aminoácidos, ¿no? Que le dio al virus una ventaja respecto a lo que es mayor afinidad, ¿no? Con el receptor. También hubo otra en la posición 681, que se encuentra entre la subunidad 1 y la subunidad 2 de la proteína S, que también le brindó mayor afinidad, ¿no? De la proteína S con el receptor EK2. Y también tenemos la de lesión 6970, ¿no? Que también la vamos a ver presente en otras mutaciones, en otras variantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros como conclusión? Que las variantes van a presentar distintas mutaciones, ¿no? Y estas mutaciones, algunas de estas mutaciones le van a dar al virus ventajas biológicas, ¿no? Que le van a permitir poder expandirse más, ¿no? Entonces el virus las va a conservar para poder expandirse con mayor facilidad. Pero ¿cuál es el problema real de esa variante, ¿no? El problema es que, bueno, todos los virus, los brotes epidemiológicos cuentan con lo que se conoce como el número de reproducción, ¿no? Que se registra de esta forma. Que no es más que un número que nos va a indicar a cuántas personas una persona infectada va a contagiar, ¿no? Entonces, en este caso, esta persona... según los datos que se tenía del SARS-CoV-2 de Wuhan, lugar donde aparece los primeros casos de coronavirus, de COVID-19, era aproximadamente de 3, ¿no? Entonces, una persona contagiaba a 3 personas, una persona contagiaba a otras 3 personas, y por último, una persona contagiaba así, ¿no? En una cadena larga. Es así como desde una persona contagiada había muchas personas contagiadas, ¿no? Pero lo que sucedería con esta nueva variante es que ese número aumenta. Entonces, en lugar de ser 3, sería 4, y nosotros vemos aquí un incremento significativo con tan solo una persona infectada desde el inicio, ¿no? Ahora ustedes imagínense lo que pasó en Reino Unido, ¿no? En Gran Bretaña. Vimos que ellos tenían un número significativo de personas contagiadas y presentando estas nuevas variantes incrementaron de forma acelerada el número de casos, ¿no? A eso se debería. Entonces, el problema principal es que hay más propagación. Aproximadamente se mencionó que se propagaba en más de un 50 o 70%. Y ahora, la pregunta que hubo desde el inicio y que nos hacemos cada vez que escuchamos la aparición de una nueva variante, ¿puede causar una enfermedad más grave? No puede causar una enfermedad más grave. No, en el caso de lo que es la variante B117, no se registró que pudiera ocasionar una enfermedad más grave, a pesar de que sí se registró incremento del número de casos en grupos etarios donde antes no había tanto impacto. Ahora, también está lo que se conoce como la variante brasilera o la variante P1, ¿no? Esta variante también va a tener distintas mutaciones, de hecho tiene 17 mutaciones acumuladas. De la posición 501 ya la habíamos visto, como habíamos mencionado, aumenta la afinidad entre la proteína S y el receptor EK2. También está la variante, la mutación ocurrida en la posición 417, que también va a concluir en un aumento de afinidad, y también la ocurrida en la posición 614. Ahora, una de las más importantes mutaciones que vamos a ver en esta variante es la conocida como E484K,
aquí va a haber un cambio de aminoácidos, ¿no? Como se menciona aquí, de ácido glutámico por glicina. Pero ¿cuál es el problema? Que el problema principal es que, un momento, por favor. Ya. Como les mencionaba, el problema principal es que este sitio es responsable del reconocimiento de anticuerpos, ¿no? Entonces, si hay una mutación aquí, estaría en peligro lo que es cómo el virus se enfrenta al sistema inmunológico, ¿no? Como nosotros conocemos, nosotros tenemos un sistema de defensa, lo que se conoce como el sistema inmunológico. Si el sitio de que nuestro sistema inmunológico reconoce en el virus se ve afectado, probablemente va a haber una variación, ¿no? De nuestro sistema inmunológico. Entonces, aquí había una alerta, ¿no? Hacia los científicos. Aún están en investigación, recordemos que todas esas variantes han aparecido recientemente, algunas más pronto que otras, sin embargo, ese es el registro de las mutaciones que se tiene. Aún esto está en investigación, como les menciono. Pero ahora, hace un par de días, el Instituto Nacional de Salud, el ministro de Salud, comunicó ya la identificación de lo que se conoce como la variante C.37, ¿no? Esta variante, nos dice el Instituto Nacional de Salud que dice, es la tercera variante, esa tercera variante sería la responsable del pico de la segunda ola, ¿no? Adelante el ministro de Salud. Nosotros hemos visto un aumento del número de casos respecto a lo que fue la primera ola. Entonces, nos preguntamos por qué fue, ¿no? Podía deberse a lo que es la aparición de las nuevas variantes. Sin embargo, el comportamiento que hubo en el Perú no fue el mismo que vimos en otros países. Entonces, probablemente había un factor que modificaba la presentación, ¿no? Además de múltiples factores sociales, económicos, entre otros. De esta forma se fue estudiando y se identificó esta nueva variante, ¿no? Desde abril pasado se ha confirmado la presencia notoria de una nueva variante del coronavirus en el Perú, la C.37, con la cual suman 3 las regiones en el país. Anunció hoy el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien señaló que podría ser la responsable del pico de la segunda ola de la COVID-19, ¿no? Como les menciono, todo en salud, en epidemiología, suelen ser multifactoriales, ¿no? Esto no es la excepción en definitiva, pero uno de los más grandes responsables pudo haber sido esta variante. Los estudios que realiza el Instituto Nacional de Salud y el Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud han permitido confirmar la presencia de una nueva variante en el país, la C.37. A partir de abril se ha notado su presencia notoria. Se trata de una variante de preocupación, producto de mutaciones, sostuvo al recordar que ya se habían identificado las otras 2 variantes que habíamos mencionado, ¿no? La variante brasilera está está en 17 de las 19 regiones evaluadas, en un porcentaje del 60 y 70% en algunos casos, ¿no? Y en otros en un promedio menor. Eso quiere decir que la variante brasilera está ampliamente difundida en nuestro país, ¿no? La variante C.37 se trata de una variante de interés porque ha logrado en pocos meses tener una presencia mayor que la que inicialmente tenía. El primer caso fue detectado en noviembre y hasta marzo se habría diagnosticado solo 20 casos, detalló. ¿No? Entonces es una variante que ha sido confirmada su aparición hace pocos días y que en definitiva aún está en estudio, vamos a tener más datos acerca de esta variante, pero que nos tiene que, la información de ya la presencia de esta variante nos tiene que dar más fuerza, ¿no? Para que nosotros podamos evitar. La forma más eficaz de prevenir complicaciones de la COVID-19 es evitar contraer la enfermedad, ¿no? Entonces, tener eso presente. Ahora hablemos de la enfermedad un poco más rápido. Cuando diagnostican la enfermedad, primero hay una sospecha, ¿no? De la enfermedad.
sea porque haya habido un contacto directo o porque haya habido síntomas. Respecto a esto, las alertas epidemiológicas dadas el año pasado indicaban que contacto directo es cuando una persona compartió el espacio, el mismo ambiente, con un caso confirmado de infección por COVID-19 a una distancia menor de 2 metros, incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar, asilos y centros penitenciarios. Y el personal de salud que no ha usado equipos de protección personal o no ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP durante la evaluación de un caso confirmado por COVID-19. A eso se le conoce como contacto directo, ¿no? Entonces, esas personas con contacto directo podrían haber presentado lo que se conoce como una infección respiratoria aguda, donde haya tos, dolor de garganta y al menos uno de los siguientes que voy a mencionar: malestar general, fiebre, cefalea, dificultad para respirar o congestión nasal, ¿no? Entonces son básicamente cuadros de infecciones respiratorias agudas que podrían tener como origen una infección por el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces a eso se le conocía como un caso sospechoso. Antes la sola sospecha de un caso de COVID-19, lo que se tenía que hacer era implementar las medidas de respuesta inmediata, que básicamente consistían en la toma de muestras, el aislamiento y el monitoreo, ¿no? No bastaba con tomarse la prueba y esperar a que salga el resultado para recién aislarse, no. Desde la sola sospecha se tenía que dar el aislamiento, ¿no? Entonces eso nos decían las alertas epidemiológicas. Ahora, también nos mencionaban lo que es un caso confirmado. Un caso confirmado es cuando el laboratorio ha dado un resultado positivo a COVID-19, ¿no? Entonces habían dos alternativas. Una, que sean confirmadas por unas pruebas que identificaban la carga genética, u otras que identificaban la presencia de la enfermedad por los anticuerpos que se formaban ante la infección, ¿no? Entonces, sea uno o el otro caso, si salía positivo ya se llamaba un caso confirmado. Ahora, también había alternativa de que una persona que haya sido evaluada con alguna de estas pruebas de laboratorio sin presentar ningún síntoma haya salido positivo. A ello se le conoce como una infección asintomática, ¿no? Pero también está lo que conocemos como caso descartado. Y acá hay algo bien importante, que muchas veces se olvida. Para descartar un caso se requiere por lo menos 2 resultados negativos. Pero 2 resultados negativos no de cualquier forma, sino de una forma determinada. Si ha habido, si lo primero que se ha tomado ante la sospecha es una prueba de identificación de anticuerpos, teníamos que esperar 7 días para tomar una segunda prueba, y si en esa segunda prueba salía que era negativo, recién hablábamos de un caso descartado. Si lo que nosotros en un primer momento tomábamos era la prueba, lo que se conoce como el hisopado, cuando tomábamos la identificación ya de la carga viral, después de 3 días se tomaba la misma prueba, salía negativo, recién hablábamos de un caso confirmado. Ahora, si primero se tomaba lo que se conoce como la identificación de la carga viral y 7 días después se tomaba la prueba de anticuerpos y salía negativo, también podía ser considerado un caso descartado, ¿no? Solamente en esos casos se podía mencionar que era un caso descartado. Ahora, ha habido muchas personas que ante solamente una prueba han descartado el caso, ya sin ayuda médica, evidentemente, y han contagiado a muchas personas, ¿no? Es por eso que se dan estas definiciones, que es importante siempre recordar. Ahora, basados en lo que son los síntomas y signos de la COVID-19, se dio lo que se conoce como cuarentena y aislamiento, ¿no? Donde se daba un aislamiento por 14 días bajo monitoreo, en el cual una persona con sospecha era aislada para evitar la propagación de la enfermedad. ¿Y eso basado en qué? Basado en que los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al virus. Es decir, una persona podía no presentar síntomas los primeros días, sin embargo, ya acercándose a los días 14 podía presentar síntomas que podían indicar la infección, ¿no? Entonces, si nosotros tomábamos solamente como tiempo de aislamiento 7 días,
podríamos cometer bastantes errores, ¿no? Por eso es que son 14 días, porque los síntomas aparecen en un rango de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Ahora, los síntomas son muy variados. Esto es un esquema basado en lo que nos menciona la CDC, ¿no? Que es el Centro de Control de Enfermedades. Nos menciona que hay síntomas como fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión, náuseas o vómitos, diarrea, algunas presentaciones dermatológicas como rash, por ejemplo, y dos síntomas que son bastante característicos de la COVID-19, lo que se conoce como anosmia, es decir, la pérdida del olfato, y lo que se conoce como ageusia, que es la pérdida del gusto, ¿no? Estos dos síntomas han sido muy importantes en la identificación de casos sospechosos, dado que son muy propios de la COVID-19, ¿no? Por ejemplo, en esta lista que nos presentaba la CDC hace algunas semanas, no se mencionaba lo que son las manifestaciones dermatológicas. Sin embargo, como menciona la misma CDC, esta lista poco a poco se va actualizando, ¿no? Hasta tener un conocimiento más amplio de la enfermedad. Recordemos que si bien es cierto, ya ha pasado más de un año que nosotros estamos enfrentando esa enfermedad, de todas maneras, hay datos que nos falta conocer, ¿no? Imagínense, si hay enfermedades mucho más antiguas que igual se siguen investigando, imagínense esta que es una enfermedad que ha aparecido hace menos de un año y medio. Cuando hay una infección por SARS-CoV-2, hay varios posibles escenarios. Uno de los posibles escenarios es que la persona haga lo que se conoce como una condición asintomática. Aproximadamente el 20% de todas las personas que se infectan con SARS-CoV-2 son asintomáticos, es decir, no van a presentar en absoluto ningún síntoma, ¿no? Y solamente van a ser encontrados cuando tiempo después les encuentren anticuerpos a largo plazo en su sangre o cuando detecten la enfermedad, pero puede ser por una prueba de trabajo, por viaje, y ellos no se hayan dado cuenta, ¿no? Precisamente porque no cuentan con síntomas. También, ante una infección, en un 60% de los casos se puede dar lo que se conoce como una enfermedad leve. Esta enfermedad leve debe ser constituida por síntomas que no van a poner en riesgo la vida ni complicaciones severas en el paciente, ¿no? Lo que es moderado ya habría complicaciones mayores, aproximadamente es el 15% de todas las personas que se infectan, y dentro de todos estos grupos lo que se tiene que hacer es hacer una identificación de los posibles signos de alarma que nos estarían indicando que estamos frente a lo que es el 5% restante, que es una infección grave o crítica, ¿no? El 5% de todas las personas que se infecten por SARS-CoV-2 van a presentar una enfermedad grave o crítica, ¿no? Entonces, es ese grupo el que tenemos que identificar. Podría ser incluyendo los moderados, especialmente cuando forma parte de un grupo de riesgo, identificar a este 20% para poder darle un manejo hospitalario posiblemente, ¿no? Dependiendo de la condición de cada paciente. Ahora, el grupo de riesgo que nos presenta el Ministerio de Salud mediante resoluciones son los siguientes, ¿no? Personas adultas mayores de 60 años principalmente, que van a contar con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados de inmunosupresión. Aquí les pongo dos de los grupos más representativos dentro de estos grupos de riesgo, que son los adultos mayores, como hemos visto, son los que presentan mayor número de fallecidos, ¿no? Por grupo de edad. Y las personas obesas. Lo que sucede con la obesidad es que esas personas tienen una enfermedad inflamatoria
La obesidad es una enfermedad inflamatoria. Una de las complicaciones más difíciles de manejar en la COVID-19 es lo que se conoce como un estado hiperinflamatorio. Si a ello le sumamos una condición anticipada de inflamatoria, esto es más fácil de llegar a esta condición hiperinflamatoria, ¿no? Entonces, ellos representan un grupo de riesgo bastante importante, ¿no? Por eso, dentro de lo que es la prevención de la COVID-19, también está el mejoramiento de los estilos de vida. Y no solamente de la COVID-19, sino en realidad de diversas enfermedades que existen en todo el mundo. La enfermedad se puede dar en 3 etapas, reconocidas como la infección temprana, la etapa pulmonar o la hiperinflamatoria, ¿no? En la etapa temprana se pueden encontrar síntomas como es la tos, la diarrea, el dolor de cabeza. En la etapa pulmonar podemos encontrar síntomas como dificultad respiratoria y hipoxia, que ya nos estarían hablando de un caso moderado. Y en una etapa 3, lo que conocemos como ya una etapa hiperinflamatoria, donde puede haber fallo cardíaco, shock, síndrome de insuficiencia respiratoria severa o distrés respiratorio severo. Ahora bien, la CDC y la Organización Mundial de la Salud han identificado lo que se conoce como los casos no severos, los casos severos y los casos críticos. Los casos no severos son los que no tienen ninguno de los siguientes signos que vamos a mencionar. Los severos son los que van a presentar una saturación de oxígeno al aire ambiental menor de 90. Los que van a presentar más de 30 respiraciones por minuto. Los que van a tener donde se manejan distintos rangos de frecuencia respiratoria cuando ya tengan un incremento respecto a lo que es sus rangos normales. Y ahora eso es lo que se conoce como severo. Y ahora lo que se conoce como crítico es cuando la persona ante la enfermedad de la COVID-19 va a necesitar lo que se conoce como soporte vital, lo que se conoce como insuficiencia respiratoria o distrés, síndrome de distrés respiratorio agudo severo, cuando hacen sepsis o cuando hacen shock. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, lo que es prevención se puede resumir en el uso de las mascarillas, mantener distancia de 2 metros, evitar multitudes y ponerse la vacuna cuando esté habilitada, ¿no? Es muy importante ello, y es muy importante recordar que la vacunación es una de las principales armas con las cuales se va a poder combatir esta pandemia. Esto, miren ustedes, es un cuadro de la CDC en la cual se mencionan las medidas que se deberían de prevenir ante la aparición de las nuevas variantes, ¿no? Ahora bien, respecto al uso de mascarillas, es importante recalcar algunos puntos. Por ejemplo, se ha discutido mucho acerca de qué mascarilla usar, dónde usar cada mascarilla, cuántas mascarillas debo usar. Mencionan algunos que una es suficiente, otros mencionan que se requiere 2 mascarillas. Para tomar una decisión respecto a lo que nosotros debemos hacer, podemos contar con distintas herramientas, ¿no? Una de las herramientas es los artículos de investigación, ¿no? Ese, por ejemplo, es un artículo de investigación de la revista JAMA de Medicina Interna, en la cual se estudia la eficacia de la filtración de las mascarillas usadas en los ámbitos hospitalarios durante la pandemia. Este artículo originalmente está en inglés, por eso lo he colocado en inglés, y vamos a ver como conclusiones estos cuadros que observamos aquí. Lo que vemos aquí es que este gráfico representa la filtración de la mascarilla, ¿no? Al estar colocada. ¿Cuánto filtra la mascarilla? Como vemos aquí, al colocarnos la mascarilla, en este caso la 3M-N95, la filtración es casi del 100%, ¿no? Manejando buenos rangos de seguridad, ¿no? Hasta que en distintos movimientos, en distintas partes de la actividad
cotidiana de un trabajador de salud, hasta que se retira. Ahora, esta es una mascarilla que incluso el Estado peruano la regula, la da el Ministerio de Salud mediante la resolución 456, la coloca como propia del personal que trabaja con pacientes COVID positivos que son productores de aerosoles, ¿no? Y está bien, porque como ustedes ven aquí, ofrece una gran filtración, ¿no? Una buena filtración. Ahora, ¿qué pasa con las otras mascarillas, no? Si nosotros queremos ver las que se utilizan en los ambientes hospitalarios, vamos a tener esa mascarilla, que es la mascarilla que tiene cintillos para colocarse detrás de la cabeza, y vamos a ver estas mascarillas que son las que tienen las ligas para colocarse detrás de la oreja. Esta mascarilla, la que es para colocarse los cintillos detrás de la cabeza, anudarlos y generar un cierre, va a presentar ese nivel de filtración, ¿no? Como ustedes pueden observar, la filtración no va a ser perfecta o casi perfecta como la anterior, especialmente cuando se hagan distintas actividades, ¿no? Y es que esas mascarillas no han sido creadas para filtrar el aire, ¿no? Han sido precisamente creadas para evitar que el individuo que la porta disemine gotas respiratorias al exterior. Es por eso que no tienen una filtración tan grande. Sin embargo, son usadas en algunos ambientes donde no hay alta proliferación o no hay alta carga viral para proteger al individuo, ¿no? Porque también ofrece un nivel de protección. En algunos casos, en el punto más extremo, es una filtración de aproximadamente el 60%, ¿no? Y en promedio la filtración es del 71%, 71.5%. Ahora bien, esta mascarilla maneja rangos más variables de filtración, ¿no? Que podríamos resumir como una menor filtración, ¿no? De hecho, en promedio esta mascarilla tiene como filtración un 38.1%, ¿no? Entonces, eso es algo bastante importante y es algo en lo que se ha basado la decisión de usar la doble mascarilla, ¿no? Es precisamente por eso y por las dudas que podrían haber surgido en este primer, estudio, que los investigadores realizaron una segunda investigación, también publicada en la revista JAMA de Medicina Interna, donde ya no solamente evaluaron las mascarillas usadas por el personal hospitalario, sino también algunas modificaciones que ellos le hacían al personal, a las mascarillas, perdón. Vamos a llegar a la parte de manejo. Esto es parte de lo que es la enfermedad, por eso lo estoy presentando. Miren, como ustedes pueden observar aquí, hay una abertura que sería la responsable de que la filtración aquí sea tan variable, ¿no? Pero estudiaron los investigadores también qué sucedía cuando se colocaba un nudo cerca a la región lateral de la mascarilla, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? La abertura se cerraba y la filtración mejoraba, evidentemente. Entonces, esa era una alternativa ofrecida al personal que solamente contaba con esta mascarilla. Ahora bien, se estudió también qué sucedía cuando se le añadía una mascarilla de tela que preferentemente vaya hasta cerca al pabellón auricular, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Aumentaba mucho la filtración, ¿no? Es por eso que la CDC y en realidad nuestro gobierno indicaba que apoya el uso de una doble mascarilla, ¿no? Que incluso, como se menciona aquí, podría ayudar a mejorar la filtración casi en un 95%, ¿no? Si no se contaba con esta suma de dos mascarillas, también había la alternativa de usar una N95 o una equivalente en filtración como la NK. Así se dio esta indicación en nuestro país. Y bien, otra forma de prevención es lo que se conoce como el número de vacunados, ¿no? En nuestro país ha sido ampliamente difundido y contamos con páginas como esta, que es el contador de vacunados, que nos actualizan las cifras día a día, ¿no?
Es importante vacunarse. En nuestro país, como les menciono, contamos con dos vacunas, la vacuna Pfizer y la vacuna Sinopharm. La vacuna Sinopharm, de origen chino, cuenta como tecnología el virus inactivado, tiene una eficacia de aproximadamente el 79% y la temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 grados centígrados. Los plazos entre dosis y dosis es 21 días. Ahora, la vacuna Pfizer, que utiliza como tecnología el ARN mensajero, tiene una eficacia clínica del 95% y la temperatura a la cual se tiene que almacenar es menos 70 grados, ¿no? Es una temperatura donde va a ser un poco más complicado manejar la cadena del frío. Sin embargo, bueno, el gobierno del Perú ha dicho de que cuenta con las herramientas necesarias para mantener esa cadena, ¿no? También se maneja en 2 dosis y el plazo entre dosis y dosis es 21 días, ¿no? Entonces, esas 2 vacunas son las que se están aplicando en nuestro país. Ahora, el día 26 de mayo del presente año, se han presentado los estudios ya en la revista JAMA también, de lo que es el ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Donde se confirman los datos que les mencioné en la diapositiva anterior. No solamente es importante que se maneje la prevención a nivel de mascarilla, de distanciamiento social, sino también a lo que es a nivel de la salud mental, ¿no? Entonces, guías como estas nos van a ayudar a tener más amplitud. Les dejo la referencia por si alguien está interesado en ampliar. Ahora hablemos más de lo que es el manejo, ¿no? Respecto a lo que es el manejo, ante un caso sospechoso, como les mencioné, lo principal es el aislamiento y el monitoreo. Y el monitoreo visto desde un punto de vista del registro de los grupos de riesgo y el control de los signos de alarma. ¿Qué es el monitoreo? Lo que se va a hacer es básicamente registrar el grupo etario al cual pertenece, es decir, la edad de la persona, el sexo de la persona. Nosotros sabemos que tanto el sexo como la edad de la persona tienen mucho que ver con el desenlace que podría tener, ¿no? Entonces, estos 2 datos son importantes registrar, además de lo que nosotros ya sabemos de la importancia que tiene registrar estos datos, ¿no? Ahora, también es bueno registrar antecedentes epidemiológicos. ¿Cuáles son esos antecedentes epidemiológicos? Por ejemplo, que puede haber viajado a zonas de alta prevalencia de COVID. Bueno, esto evidentemente ya no es como al inicio, ¿no? Donde había pocos casos en nuestro país y que venga de otro país donde sí hay altos casos registrados de la COVID-19 podría ser significativo. Pero podría haber otros datos epidemiológicos importantes, como que haya tenido contacto con algún familiar enfermo o que trabaje en un hospital, que podría indicarnos que la persona está expuesta en menor medida que la población en general a contagiarse de la COVID-19. Ahora, también es importante registrar lo que son como antecedentes personales. Y dentro de esos antecedentes personales, registrar lo que son las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades ya las hemos visto en las diapositivas anteriores, es por eso que vamos por partes. Entonces, en esta parte ustedes ya saben cuáles son las comorbilidades que se tienen que registrar. Ahora, también está el monitoreo de los síntomas leves, también lo hemos visto en diapositivas anteriores. Entonces, aquí vemos el monitoreo de lo que es la sensación de alza térmica, el malestar general o la fatiga, la tos seca, el dolor de garganta, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, el rash o enrojecimiento de la piel, diarrea, vómito, dolores musculares o articulares, que en general podrían denominarse síntomas leves, ¿no? Y no solamente es importante registrar su aparición, y desde qué día apareció, ¿no? Porque nosotros básicamente vemos que en la mayoría de los casos el aislamiento es de 14 días. No solamente es suficiente registrarlo desde el día 1, día 2, día 3, en qué día aparece, ¿no? Sino también a lo largo de los días cómo va cambiando, ¿no? Entonces nosotros podríamos registrar la intensidad calificando, por ejemplo, del 1 al 10, qué tan intenso ha sido ese síntoma, ¿no? Por ejemplo, si la tos al inicio fue poca tos, esporádica,
y poco intensa, podríamos calificarla, no sé, como un 3, ¿no? Y a medida que el paciente vaya aumentando, él podría ir incrementando la puntuación, ¿no? Hasta llegar a un 5, 6. Entonces el médico, cuando lo evalúe, va a tener más herramientas para poder ver cómo es que ha ido avanzando y evolucionando la enfermedad. Ahora bien, también identificamos en ese punto la importancia del monitoreo de la temperatura. La temperatura es parte importante de los signos de alarma que a veces no están registrados en algunos documentos, ¿no? Como les dije, una de las etapas severas y complicadas de la COVID-19 es lo que se conoce como los estados hiperinflamatorios, ¿no? El monitoreo de la temperatura nos va a ayudar a identificar esos estados cuando la fiebre no ceda, continúe por más de 4 días. A ello vamos a llamar, a ello podríamos llamar un signo de alarma, ¿no? Entonces, monitorear la temperatura cada 12 horas es muy bueno cuando hay ya un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Ahora, respecto a lo que es la saturación de oxígeno, también es importante registrar la saturación de oxígeno más de una vez al día, ¿no? De hecho, a algunos pacientes se les pide que registren su saturación cada 12 horas, algunos cada 6 horas, dependiendo del grupo etario. También sabemos que hay un grupo etario, que es el de los adultos mayores, donde la saturación de oxígeno va a cambiar más rápido, ¿no? Y donde va a haber estados de hipoxia con menores manifestaciones, ¿no? Entonces, esto va a ser identificable gracias al monitoreo de la saturación de oxígeno. Ahora, los signos de alarma que aquí vamos a resaltar son la dificultad para respirar en distintas presentaciones. Por ejemplo, acá se menciona piel, labios o lechos de las uñas pálidos, grises o azulados, según el tono de la piel, ¿no? Entonces, ante una dificultad respiratoria, algo que nos preocupa es la hipoxia, ¿no? Entonces, estos son síntomas de hipoxia. La dificultad para respirar, especialmente en un paciente que se encuentra en estado de reposo, es un signo de alarma, no solamente para la COVID-19, ¿no? Sino para distintas enfermedades. El dolor o presión persistente en el pecho también es un signo de alarma. Ahora, las alteraciones del sensorio, como podría ser una confusión, incapacidad para despertarse o permanecer despierto, también son signos de alarma. Y como les mencioné, la fiebre mayor a 40, que no cede por más de 3 días, incluso la administración de paracetamol es un signo de alarma. Ahora, ¿qué nos dice el Ministerio de Salud respecto al uso de pulsoxímetros, ¿no? Nosotros sabemos que el pulsoxímetro es un dispositivo portátil que va a medir el nivel de oxígeno en la sangre. Cuando el oxígeno baja en la sangre, el pulsoxímetro lo va a detectar con el sensor de luz. Entonces es un equipo, en pocas palabras, que nos va a ayudar a identificar la saturación de oxígeno, ¿no? En el paciente. Entonces, ¿cómo se tiene que usar? Nos menciona que lo primero que tenemos que hacer es limpiar el sensor del pulsoxímetro con un pañito, ¿no? La zona interna. Reposar unos 5 minutos antes de la medición. Asegurarse que las uñas no tengan restos de esmalte. Recordemos que ellos van a utilizar un sensor de luz, y al utilizar un sensor de luz, si hubiera color en las uñas, esto va a verse alterado, ¿no? Entonces, la medición que se puede hacer va a ser no tan sensible como podría ser si es que no hay coloración en la uña, ¿no? Entonces, es necesario que la uña esté despintada. Frotar el dedo índice antes de colocarlo en el pulsoxímetro, bueno, es una alternativa que se ofrece. Y lo que es importante es mantener quieto el dedo durante la medición, ¿no? Entonces, gracias a estos pasos podemos obtener un resultado. Ese resultado lo tenemos que anotar y, bueno, es parte de lo que se conoce como monitoreo. Entonces, ¿qué nos dice el Ministerio de Salud respecto a esto? Recuerda, el nivel mínimo de oxígeno en la costa o selva es 95, en la sierra es de 90. Si baja esos niveles, busca ayuda médica, ¿no? En realidad se puede extender un poco más dependiendo del paciente y dependiendo de la condición del paciente, pero en general, si baja más de 93, es un signo de alarma y
como todo signo de alarma, lo que se indica es que el paciente vaya a un ambiente hospitalario, no a una emergencia. ¿Cuándo debe ofrecerse atención en el domicilio a un paciente? En principio, acá, en pocas palabras, es cuando el paciente tenga las condiciones necesarias, tanto él como persona, como el ambiente donde él vaya a estar. Si hay un correcto lugar donde pueda monitorizarse, si hay un lugar donde él va a poder aislarse, él tiene que ir a su domicilio a hacer el aislamiento por 14 días o por el tiempo según el monitoreo y el registro que se le haga, ¿no? También dependiendo si la persona va a presentar o no lo que se conocen como signos de, grupos de riesgo, ¿no? Si la persona pertenece o no grupos de riesgo. Entonces dice, ¿qué factores determinan si un paciente con COVID-19 puede recibir la atención en el domicilio? Los que les he mencionado, y parte de esos factores son los que voy a mencionar a continuación. La evaluación clínica del paciente, la evaluación del entorno doméstico del paciente según los criterios de prevención y control de infecciones, por ejemplo, la capacidad para llevar a cabo la higiene de las manos y adoptar precauciones al toser y estornudar, la limpieza del entorno, la ventilación adecuada, las limitaciones de movimiento en torno al hogar, la presencia de personas vulnerables con mayor riesgo de COVID-19 en el hogar, la posibilidad de contar con un cuidador que atiende y vigile de cerca la evolución de la salud del paciente, al menos una vez al día, ¿no? Entonces, alguien que lo asista también dentro de ese monitoreo, dependiendo de qué tan capaz sea él de manejar estos datos también. Y que reconozca los signos y síntomas de cualquier empeoramiento de su salud, de su estado de salud, ¿no? Entonces, aquí está la identificación de los signos de alarma, precisamente. La disponibilidad de trabajadores de salud capacitados para apoyar al paciente y a la persona que lo atiende. En el hogar, por teléfono, telemedicina, trabajadores comunitarios capacitados o equipos de extensión, ¿no? Entonces, también se va a requerir que haya personal de salud que pueda atender a estas personas. Si no hay todos estos factores que garanticen un correcto monitoreo del paciente en su casa, es preferible que el paciente vaya a zonas donde sí puede estar monitoreado, ¿no? Pero esto va a depender mucho también de la capacidad de respuesta del sistema de salud. El sistema de salud ofrece un número limitado de atenciones, ¿no? que él puede brindar en un día, por ejemplo, ¿no? Si eso se sobrepasa por el número de contagiados, en definitiva se va a requerir que haya mayor cantidad de personas en el aislamiento de su casa, incluso cuando alguno de esos factores no esté presente, ¿no? Eso es parte de lo que se conoce del desequilibrio que hubo, los datos que les brindé al inicio, ¿no? Respecto, por ejemplo, de la demanda de camas en las unidades de cuidados intensivos y la oferta por parte del Ministerio de Salud. Hay precauciones que deben de tomar los trabajadores de salud y que va a ser muy importante tenerlas de forma estricta para evitar el contagio también en ellos. Si bien es cierto, en su mayoría el personal de salud ya se encuentra vacunado, desafortunadamente no es en todo, pero hay otras herramientas de prevención que va a ayudar a que las personas puedan protegerse, ¿no? Lo que se conoce como los equipos de protección personal. Como ya les mencioné en otro punto de la exposición, se cuenta con la resolución 456, que es una resolución que nos va a dar no solamente idea de qué equipo de protección personal debe usar cada persona que se encuentra laborando en un centro de salud o en un hospital, sino cómo debería de colocárselo, cómo debería de retirárselo y cómo debería descartarlo, ¿no? Que es parte también de la bioseguridad. Aplicar medidas de control, de prevención y control de infecciones, incluida la higiene de manos, asegurarse de que la estancia donde se atienda al paciente esté bien ventilada y abrir las ventanas si es necesario,
dar instrucciones a los cuidadores y a los miembros de familia sobre la limpieza y la desinfección en el hogar, así como la gestión de los desechos, la ropa y los cubiertos que utilice el paciente. Pedir al paciente que use una mascarilla médica cuando reciba cuidados o cuando haya alguien a menos de 1 metro de distancia. Solicitar que se limite el número de personas en el lugar durante las visitas y que se mantenga al menos una distancia de 1 metro. Y quitar el EPP y tirar los elementos desechables y proceder a continuación a la higiene de manos. Seguridad. Ahora, respecto a lo que nos dicen diversas fuentes acerca de los medicamentos que se pueden utilizar en la COVID-19, bueno, ahí hubo bastante controversia respecto a distintos medicamentos, se mencionaron una amplia cantidad de medicamentos que algunos sostenían que podían ser la clave para el tratamiento antiviral incluso, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora, mediante documentos como este, que es Terapéutica y COVID-19, publicado el 31 de marzo del 2021, es una guía reciente publicada por la Organización Mundial de la Salud respecto al nivel de evidencia que tenían distintos medicamentos, ¿no? Se evaluó la hidroxicloroquina, la ivermectina, entre otros medicamentos, el remdesivir, el lopinavir, y bueno, en realidad en muchos casos o se mencionó que solamente eran para casos estrictos de ensayos clínicos, o se mencionó que no se contaba con el nivel suficiente de evidencia para ser utilizados de forma amplia, ¿no? Los únicos medicamentos que sí fueron autorizados para un grupo específico de enfermos de la COVID-19 fue los corticosteroides, ¿no? En este caso, la dexametasona. En pacientes con COVID severo o crítico, no en otro tipo de pacientes, solamente en pacientes con COVID severo o crítico. Y esta aclaración siempre se hace de forma bastante severa, ¿no? Porque si es que no se utiliza en un paciente severo o crítico, lo que va a ocasionar en el paciente es un empeoramiento de su estado de salud. Solamente entubados. Ahora bien, aquí el fármaco principalmente usado es la dexametasona y se da en una dosis de 6 miligramos diarios por 10 días y va a estar bajo supervisión, ¿no? Se tiene que constantemente supervisar los niveles de glicemia también, porque como sabemos es un fármaco que va a afectar a la glicemia, especialmente en pacientes que ya tienen antecedentes de diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? También se puede utilizar otros corticosteroides como la hidrocortisona, la metilprednisolona, la prednisona, en las dosis equivalentes a las que hemos mencionado con la dexametasona. Esto es parte de lo que he podido sacar de lo que se conoce como UpToDate. Está en inglés porque en su idioma original se presenta así. Y bueno, básicamente menciona lo que les he dicho, ¿no? 6 miligramos diarios por 10 días. En pacientes severos, solamente en pacientes severos. Aquí hago la aclaración nuevamente, no usar en pacientes con COVID-19 no severo, es lo que indican las guías, ¿no? Acá la guía nos dice que no está recomendado para este grupo de pacientes, ¿no? Ahora bien, veamos algunos algoritmos respecto al manejo en la atención primaria y en zonas remotas, ¿no? Básicamente va a tener que ver con la identificación de un caso sospechoso, la evaluación del grupo de riesgo, registrar si tiene aterosclerosis, acá nos menciona diabetes, cáncer, si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene enfermedad hepática, enfermedad neurológica, si tiene enfermedad pulmonar, enfermedad renal, hipertensión, inmunodeficiencia por diversas causas, obesidad, o se trata de personas mayores, o incluso si son del sexo masculino, ¿no? Entonces eso podría darnos una idea de qué tan probable es que la persona que
está frente a nosotros vaya o no a tener, vaya a formar parte de ese 5% que es una enfermedad severa o crítica. ¿No? Básicamente, como les digo, es después de la evaluación, primero la identificación de un caso sospechoso, el personal de salud se acerca a esta persona con todos los equipos de protección personal. Una vez que se haya acercado con toda la bioseguridad necesaria, hace la evaluación, tanto examen físico como evaluación de las funciones vitales, ¿no? Entonces, dependiendo también de los datos obtenidos ahí, va a evaluar si estamos dentro de lo normal o hay ciertas alteraciones que podrían estar indicándonos severidad también, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer, en pocas palabras, es si no se encuentra dentro de los grupos de riesgo y no presenta alteraciones de las funciones vitales que podrían indicarnos severidad, pero sí presenta síntomas que son muy difíciles de llevar, porque sabemos que la COVID-19 es una enfermedad que no es sencilla de llevar, aunque hayan síntomas leves, suelen ser muy molestosos, muy fastidiosos. Lo que se puede hacer es darle tratamiento sintomático al paciente, ¿no? Hay diversas opciones dependiendo del paciente, pero en definitiva el acetaminofén, como se indica acá, es el medicamento que encabeza las posibilidades, ¿no? Es un tratamiento es un fármaco que podríamos utilizar como tratamiento sintomático. Esto según la guía para el cuidado de pacientes adultos críticos con COVID-19 en las Américas. Ahora, volvamos a definir lo que es COVID-19 grave y COVID-19 crítico, ¿no? Habíamos visto mediante un gráfico publicado por la CDC, ahora esa sería la forma traducida, ¿no? La forma grave va a presentar signos clínicos de neumonía. Cuando digo síntomas clínicos de neumonía me refiero a fiebre, tos, disnea, que es la sensación de falta de aire, y la respiración acelerada. Y uno de los siguientes signos, ¿no? Que son la frecuencia respiratoria mayor a 30, el esfuerzo respiratorio considerable y la saturación de la hemoglobina durante la respiración de aire atmosférico menor a 90%, ¿no? Dependiendo también de la región en la cual se encuentre, ¿no? Podría ser un punto límite mayor. El estado crítico ya es cuando, además de presentar todos estos signos que nos hablan de una forma grave, se presenta síndrome de distrés respiratorio agudo o insuficiencia respiratoria que va a requerir mayor soporte, ¿no? O cuando presenta esos estados de shock, sea shock séptico o sea shock cardiogénico, bueno, dependiendo de la etiología también. Entonces, a partir de estos casos, vamos a ver cuáles son las complicaciones más frecuentes. Una de las complicaciones más frecuentes, como les mencioné, es la insuficiencia respiratoria aguda, a veces con hipercapnia, por síndrome de distrés respiratorio agudo. Se va a presentar aproximadamente en un 60% de todos los pacientes. El shock también se presenta como complicación frecuente, aproximadamente en el 30% de todas las personas que tienen estos cuadros severos. La disfunción miocárdica en un 20% y el daño renal agudo en un 10%. Como ustedes pueden observar y pueden deducir, suman más de lo que es un 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede presentar más de una complicación en un paciente, ¿no? Entonces, ahora hablemos de lo que es el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Y como sabemos, uno de los principales tratamientos es la oxigenación, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Ella nos va a sugerir ajustar el oxígeno a un objetivo de saturación periférico mayor de 94% durante la reanimación inicial y mayor del 90% para la oxigenación de mantenimiento, ¿no? Esto nos habla de los rangos esperados ya con la administración de oxígeno suplementario. Para la mayoría de los pacientes preferimos la fracción más baja posible, la fracción inspirada de oxígeno más baja posible, ¿no? ¿Esto qué quiere decir?
que si nosotros decimos que durante la reanimación inicial nosotros esperamos un rango de 94 a más, si es que nosotros conseguimos 94, por ejemplo, con una fracción inspirada del 40%, no deberíamos de subir la fracción inspirada de oxígeno para alcanzar un 100%, ¿no? Porque ya ante el 94% habría alcanzado el objetivo de saturación. No es necesario llegar a un 100%, especialmente cuando se tratan de pacientes ancianos. Sabemos que ellos responden de forma diferente mediante sus receptores respiratorios, entonces es mejor manejar rangos más bajos, ¿no? Pero esta decisión va a ser médica y va a basarse también en las condiciones del paciente. Es por eso que a la hora de registrar, por ejemplo, oxigenación, se registran también los rangos a los cuales se espera manejar, ¿no? A ese paciente. Si una saturación más alta se logra durante la reanimación inicial y la estabilización, como durante la intubación, el oxígeno suplementario debe retirarse tan pronto como sea seguro y posible, para evitar la hiperoxia prolongada, ¿no? Entonces, entre más pronto quitemos el oxígeno, pero el paciente esté estable, mejor, ¿no? No es necesario que el paciente esté con mucho oxígeno para considerar que se está haciendo un buen manejo, ¿no? En algunos casos la hiperoxia es contraproducente. La individualización del objetivo es importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta parte? Que van a haber pacientes como los que tienen una insuficiencia respiratoria, hipercapnia aguda, concomitante por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se conoce como EPOC, y van a haber otros pacientes como las embarazadas. En las embarazadas se puede, por ejemplo, tener límites mayores, ¿no? Entonces se puede oxigenar más. En cambio, los pacientes con EPOC, nosotros sabemos que ellos manejan ya niveles de hipoxia a veces prolongados, ¿no? Entonces, en ellos se tienen que evitar lo que se conoce como una hiperoxia. Ahora, para que nosotros tomemos decisiones importantes, como es a qué paciente entubar, a qué paciente no entubar, una de las escalas que se menciona en la bibliografía es la escala de Brescia. Es una escala desarrollada en Italia en agosto del año pasado, en el cual se puede evaluar a la condición del paciente por distintos números, aquí distinto puntaje de acuerdo a este algoritmo, e ir sumando para nosotros darnos cuenta qué paciente podría o no requerir intubación, ¿no? Pero básicamente es ante el fracaso de la oxigenoterapia, ante el fracaso de la estabilización con distintos dispositivos no invasivos, que se recurre a lo que es la intubación. Ahora, el tubo que se utiliza en estos procedimientos es ese que vemos aquí, va a contar con una punta, con esto que se conoce como neumo, o CAF, el canal accesorio, el cuerpo, la conexión y el balón de control. Ahora, hay distintas formas de predecir si una vía va a ser fácil de entubar o va a ser difícil de entubar, ¿no? Una de las principales formas de identificar es precisamente la que vemos a la derecha, que es la de Mallampati, ¿no? Entonces, ante la apertura bucal o ante la colocación del laringoscopio, dependiendo del número de estructuras que nosotros vayamos a observar, vamos a poder identificar si es qué grado de dificultad va a tener la intubación, ¿no? Entonces aquí vemos el grado 1. El grado 1 se va a visualizar simplemente a la apertura directa y a la visualización directa. Se va a observar el paladar blando, las fauces, la úvula y los pilares, ¿no? Diferente a lo que sucede en el grado 2, que se observa el paladar blando, las fauces, la úvula, pero ya no se observan los pilares completos, ¿no? Aquí en el tercero, en el grado 3, nosotros vamos a observar lo que se conoce como paladar blando y base de la úvula, ¿no? Y ya en un grado 4 vemos menos estructuras, ya no podemos ver ni siquiera la base de la úvula y solo se ve el paladar duro, ¿no? Entonces, probablemente la intubación sea mucho más dificultosa en este caso, precisamente porque cuando nosotros coloquemos el laringoscopio vamos a necesitar ver ciertas estructuras que podrían ser más difíciles de observar en una persona que tiene una apertura bucal como esta.
¿no? También hay referencia a la colocación del laringoscopio, ¿no? Por ejemplo, en el grado 1 se va a ver toda la glotis, en el grado 2 solo la comisura posterior, en el grado 3 la punta del epiglotis, y en el grado 4 no se va a observar ninguna estructura glótica. Ahora veamos aquí parte de lo que es el procedimiento de intubación. Entonces, lo primero que hay que hacer es comunicar, ¿no? A menos que el médico decida que para la preservación de la vida del paciente se tenga que dar de esa manera, ¿no? Bueno, dependiendo de los protocolos que se sigan en cada hospital, se va a dar de distintas maneras, pero básicamente se tiene que informar al paciente y a los familiares. Se tiene que realizar la asepsia de las manos y, bueno, se tiene que también colocarse las barreras de protección. Asimismo, se tiene que preparar todo el material y el material adecuado para el paciente que se vaya a intubar, ¿no? Hay tubos distintos para pacientes pequeños, pacientes mujeres, y esto va a ser distinto, ¿no? En cada persona. Ahora, aquí tenemos lo que se conoce como la alineación de los 3 ejes, que va a ser una posición que va a facilitar la intubación. Entonces aquí tenemos el eje laringio, el eje faringio, el eje oral. Estos 3 ejes van a tener que alinearse, ¿no? Como vemos aquí, las estructuras respiratorias ya están liberadas mediante esta posición. Como vemos, la zona, la base del cráneo, cuando lo que choca con la camilla en decúbito dorsal, esa base tiene que retrocederse y el mentón tiene que adelantarse para que los 3 ejes estén alineados, ¿no? Entonces, de esta forma se tiene que dar una estabilización de la cabeza. Y se puede dar lo que se conoce como una preoxigenación, ¿no? Sabemos que ese procedimiento va a ser un procedimiento bastante dificultoso, no solamente para el personal que vaya a realizarlo, sino también para el paciente, ¿no? Porque lo va a poner en una condición de apnea momentánea al momento del ingreso del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, esto tiene que, puede manejarse con una preoxigenación. Después de la preoxigenación, se dice, coge el laringoscopio con la mano izquierda, básicamente con la mano no dominante, para que el tubo pueda ser agarrado con la mano dominante, ¿no? Y permita el ingreso sea mayor, ¿no? Una persona tiene que ya estar con la jeringa conectada al CAF para que una vez haya colocado el tubo, el CAF se puede inflar y haya una correcta estabilización del tubo. Se introduce la parada del laringoscopio por la comisura derecha de la boca y se avanza hasta la base de la lengua. Se coloca la punta de la pala si es curva en la vallécula y si es recta por encima del epiglotis. Se levanta el laringoscopio en un ángulo de 45 grados hacia los pies del paciente y se visualizan las cuerdas vocales. El tubo endotraqueal se inserta entre las cuerdas vocales del paciente a la profundidad deseada. Y después se retira el laringoscopio mientras se sujeta el tubo para que no se salga, ¿no? Y se retira una guía si es que se ha utilizado una guía flexible. Una vez hecho esto, se insufla el CAF con aproximadamente 9 mililitros de aire para completar el sellado, ¿no? Y después se conecta ya lo que se conoce como la bolsa mascarilla y para realizar la ventilación necesaria. Y por supuesto se tiene que fijar no solamente con el CAF, sino también de forma externa. Se tienen que desechar los residuos generados según corresponda y se realiza la asepsia y se registra el procedimiento. Ahora, esa es la forma que les había mencionado, ¿no? Donde básicamente está el meollo del asunto. El laringoscopio se agarra con la mano no dominante y el tubo endotraqueal con la mano dominante. Sin embargo, esto va a variar dependiendo de qué técnicas haya utilizado, ¿no? Son recomendaciones que se dan, sin embargo, lo que tiene mayor preponderancia es lo que se haya visto en la práctica. Ahora bien, a esto va anexado algo que se conoce como la secuencia rápida de intubación, donde hay planificación y preparación previa, que aproximadamente se tiene que dar en 10 minutos, lo que se conoce como preoxigenación, que podría darse en 3 minutos, que ya es la fase de preinducción,
y la premedicación en caso de que, por ejemplo, el paciente necesite sedación. Ya la fase de apnea se tiene que dar lo más rápido posible, ¿no? Si es realizado en 1 minuto o menos, es mejor. Ahora bien, les voy a colocar un video para que ustedes puedan observar la forma en la cual se realiza este procedimiento en este contexto, ¿no? de la COVID-19. Es un video que fue presentado también en capacitaciones que ha realizado el Ministerio de Salud y que es importante que lo podríamos tomar en realidad como referencia para lo que es la realización de este procedimiento en ese contexto. La Clínica Universidad de La Sabana, el Servicio de Urgencias, el Servicio de Internación y UCIs y el Departamento Quirúrgico entregan esta ayuda educativa que estandariza la técnica de secuencia de inducción rápida con preoxigenación a través de la caja acrílica modificada para el abordaje de la vía aérea con un laringoscopio convencional. Es de vital importancia que dicho procedimiento sea realizado por personal con alto entrenamiento en el manejo de la vía aérea y siempre acompañado por un colaborador que estará atento a la manipulación externa de equipos, al igual que el personal destinado para la administración de medicamentos. Todos ellos deben estar debidamente vestidos con los elementos de protección personal. Nótese que la recomendación básica es tener todos los elementos necesarios para el abordaje de la vía aérea contenidos dentro del dispositivo de acrílico, y el reto del operador es mantener sus manos dentro del área hasta el retiro de la cámara. De esta manera disminuimos claramente los riesgos de aspersión y de contaminación. El tubo traqueal, la máscara facial, el filtro, la sonda de succión, los dispositivos de fijación y de protección ocular se van desplegando a medida que se realiza el procedimiento. Posterior a la colocación del filtro, la insuflación del neumotaponador, el posicionamiento del circuito respiratorio, la verificación primaria adicional con expansión y la verificación secundaria con capnografía, realizamos la correspondiente fijación del tubo y la protección ocular. Posicionamos la cabeza del paciente y de manera organizada procedemos a depositar en una bolsa debidamente marcada todos los elementos que hemos utilizado. La máscara facial, la sonda de succión, todos los dispositivos incluyendo el laringoscopio y también los guantes de manejo externos que hemos utilizado para la realización del procedimiento deben ir contenidos en esta bolsa que le entregamos al colaborador. Finalmente, trasladamos la caja de acrílico para su correspondiente desinfección. En caso de que el campo quirúrgico lo requiera o de lo contrario, puede permanecer durante el transoperatorio hasta el proceso de extubación si las condiciones del paciente lo permiten. Ese video lo he proyectado porque, como les mencioné, es un video bastante gráfico que, bueno, nos da una idea de cómo se realizan este tipo de procedimientos tan importantes en los que es el manejo en este contexto de pandemia. Ahora, también hay otras medidas generales que se adoptan, que son importantes, como es la pronación, ¿no? La pronación, ¿qué se nos dice acerca de su pronación desde un punto de vista científico, ¿no? La evidencia emergente sugiere que la pronación es factible y da como resultado una mejor oxigenación en algunos pacientes con COVID-19, independientemente si están recibiendo oxígeno suplementario por diversos modos, ¿no? No está claro si la pronación evita la intubación o acelera la recuperación, pero se ve una mejora en los pacientes que se utiliza. Aquí simplemente les voy a dejar la referencia de lo que es un video de cómo se realiza la pronación. Es un video que está disponible para que lo vean. Entonces, cuando los organizadores les pasen las diapositivas, ustedes van a poder observarlo.
Ahora bien, también les voy a dejar lo que es un algoritmo de tratamiento de pacientes críticos con shock séptico. Bueno, es una complicación muy específica que también va a tener que ver con el manejo ya por parte de lo que es el médico, qué medicinas utilizar y qué procedimientos puede realizar ante lo que se conoce como un shock séptico, ¿no? Que es parte de las complicaciones que se dan en estos pacientes. Ahora, a nivel de la población pediátrica, hay una condición que se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en niños, que se está registrando cada vez más, ¿no? De hecho, hay 2 publicaciones que se hicieron el año pasado que básicamente nos hablaban de casos de niños que presentaban esas condiciones inflamatorias multisistémicas, ¿no? Ahí están las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Son niños o personas menores de 19 años con fiebre de más de 3 días, marcadores inflamatorios elevados, evidencia de infección por SARS-CoV-2 y ninguna otra etiología microbiana, con afectación de al menos 2 sistemas, ¿no? Sea el dermatológico, sea el hemodinámico, el cardíaco, el hematológico, el digestivo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la presentación de parte de lo que se publicó. A ver, acá pueden ver, por ejemplo, un rash. Aquí pueden ver la descamación de los labios, edema, inyección conjuntival y diversas manifestaciones dermatológicas, en realidad, ¿no? En los dedos también, en los pulpejos de dedos también hay cierta descamación. Entonces, es parte de lo que se ve en la población pediátrica, ¿no? Que si bien es cierto, registra menos casos de mortalidad, pero es importante darnos cuenta que también son afectados por esa enfermedad, ¿no? Especialmente con la aparición de las nuevas variantes, esto se puede registrar de una forma más amplia. Y ahora, para concluir, mencionaré brevemente algo acerca de las secuelas. Algo que también nos preocupa respecto a lo que es la COVID-19, no solamente es la presentación durante la enfermedad, sino también las secuelas que podría dejar, ¿no? En la vía respiratoria, por ejemplo, se sabe que un paciente que tiene una disnea, una dificultad, una sensación de falta de aire, en un momento en específico, cuando supere la enfermedad, no va a haber una recuperación mágica en la cual él recobre su nivel funcional pulmonar basal, sino van a haber grados residuales de dificultad respiratoria, ¿no? Incluso podría haber también complicaciones como tos, secreción mucosa, dificultad para la inspiración profunda y dolor torácico que se quede ya de manera permanente. Pero no es que vaya a quedarse ya de por vida, ¿no? En realidad sí hay registros de personas que han presentado eso y lo han superado a los meses, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se van a extender más allá de lo que dure la enfermedad, ¿no? Queda como secuela por algún tiempo. Pero eso aún está en estudio porque en realidad ha pasado menos de 1 año y medio, entonces aún se sigue estudiando qué tanto impacto podrían tener las secuelas en determinados grupos poblacionales. Ahora, también hay en la vía aérea superior, puede haber un grado residual, por ejemplo, de anosmia, ageusia, tos. A nivel muscular puede quedar una debilidad generalizada, dolores erráticos. A nivel neurocognitivo puede quedarse falta de atención, pérdida de memoria, mala calidad del sueño, insomnio. A nivel psicológico, ansiedad, depresión. A nivel digestivo, atragantamiento, cambio en el ritmo deposicional y sensación de plenitud, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer es un seguimiento de estos pacientes, ¿no? Mantenerlos con fisioterapia respiratoria, hacer controles cada cierto tiempo, por ejemplo, especialmente en los pacientes que se hayan visto más afectados, ¿no? Por ejemplo, en esos pacientes que su pulmón ha sido afectado en más del 30%, en más del 50%, se tiene que hacer una evaluación posterior ya a la superación de la enfermedad para ver qué secuelas podría haber dejado la enfermedad, ¿no? Entonces aquí son algunas recomendaciones dadas por algunos especialistas, ¿no? Y acá hay otras secuelas más específicas.
no tanto a nivel psicoemocional, endocrino, renal o neuromuscular, ¿no? Por ejemplo, veamos aquí, alteraciones a nivel renal, por ejemplo, podría producirse un daño glomerular, una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Monitorizar la función renal durante los primeros meses, ¿no? Y en este tipo de cuadros que les voy a dejar a sus organizadores, dependiendo de la secuela, hay la forma en la que se debe actuar. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Bueno, muchas gracias a la ponente. Ha finalizado la ponencia. ¿Alguna duda o consulta? Pueden comunicarse a través de WhatsApp. Muchas gracias a todos. Feliz noche.